El huracán Beryl se aproxima a Quintana Roo y Yucatán, destruyendo a su paso distintas islas del Caribe. Hoy le tocó pegar en Jamaica. Se espera que mañana a estas horas esté ya afectando la costa quintanarroense y se prevé que ingresará por Tulum. Sí, un poco ahí al sur de Tulum, entre Tulum y Chetumal. Mientras tanto, se han acrecentado las tareas de prevención con más de 8.000 elementos del plan DN3, la habilitación de refugios y de espacios sanitarios. Tanto en Yucatán como en Quintana Roo y Campeche, las autoridades dicen estar listas para recibir un huracán que tiene características inéditas en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque no es normal que para estas fechas, si bien ya comenzó la temporada de huracanes, tengamos un huracán de esta magnitud ya pegando en toda esa zona del Caribe y luego del Golfo de México cuando cruce la península de Yucatán. Pero dentro de 24 horas ya ese huracán se estima que en categoría 2, categoría 1 o categoría 2 estará ya golpeando las costas de Quintana Roo. El huracán Beryl tocó tierra este miércoles en Jamaica. Beryl, ahora de categoría 4, azotó el país caribeño con vientos devastadores y peligrosas tormentas. El gobierno impuso estado de emergencia ante el temor de que el ciclón ocasione daños catastróficos como en las islas y naciones que arrasó a su paso. Además, se declaró a la isla zona de desastre durante los próximos 7 días. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el impacto de la pared del ojo del huracán sería significativo en Jamaica. El primer huracán del año en el Atlántico alcanzó el lunes la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la trayectoria de Beryl provocará que impacte 2 veces en el territorio mexicano. Primero en la península de Yucatán como un huracán categoría 1 o 2. El pronóstico que tenemos de ingreso al territorio nacional sea por la noche del jueves 4 de julio o en la madrugada del viernes 5 de julio en el estado de Quintana Roo. El pronóstico lo ubica con el impacto entre Tulum y Carrillo Puerto. 2 días después, el ciclón podría degradar a tormenta tropical cuando toque tierra entre Tamaulipas y Veracruz. Este huracán Beryl continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México. Este segundo ingreso, el pronóstico que tenemos es que podría presentarse en la noche del domingo 7 de julio o en la madrugada del lunes 8 de julio. Habitantes de comunidades vulnerables toman precauciones para hacer frente al poder de Beryl. Que nos refugiaríamos en la piececita que hemos hecho de material, que aún no está terminada, pero pues es más segura que esta. Ha estado poniendo, sí, ha puesto las alambre para que no se vuelen las láminas y no tengan accidentes otras personas. Mientras tanto, la Marina, Ejército y Guardia Nacional realizan labores de prevención en la península de Yucatán. Con la ayuda de aviones se transporta víveres a diferentes municipios de Quintana Roo. Tan solo en este estado, hasta el momento se desplegó a casi 5,000 elementos listos para aplicar el plan DN3E. En esta fase de prevención se acondicionaron 120 instalaciones como albergues, 2 cocinas comunitarias con capacidad para más de 6,000 raciones calientes diarias, cisternas para agua con capacidad de 10,000 litros. Además, se tienen listas ambulancias militares y camiones de volteo de carga y montacargas para atender cualquier eventualidad. Esta noche las autoridades decretaron alerta naranja de peligro alto en Quintana Roo y comenzaron las evacuaciones en los poblados de Santa Elena, Punta Herrero, Punta Allen y Holbox. Y fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, 2 operadores logísticos del cártel Jalisco Nueva Generación, Jorge Oswaldo N., apodado El Tío, y Marco Antonio N., apodado El Tuca, quienes trabajan bajo las órdenes directas de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo. Este personaje, El Sapo, es considerado un
poderoso, muy poderoso líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, que mantiene el control de las actividades delictivas, el Sapo, sobre todo de Puerto Vallarta, ahí es muy importante, también San Felipe de Lijar, Soyatán y Mascota, todo en el estado de Jalisco, pero es un personaje que opera en muchos lados. ¿Por qué? Porque además es uno de los jefes de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. El Sapo es ahijado y gente de confianza de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco, y se lo considera como uno de sus posibles sucesores. Esta es la historia. Cayeron 2 importantes operadores logísticos del cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Guadalajara. Se trata de Jorge Osdualdo N., alias El Tío, y Marco Antonio N., apodado El Tacua, quienes se dedicaban principalmente al tráfico de armas y drogas sintéticas, así como al lavado de dinero, producto de las actividades ilícitas en Puerto Vallarta, hacia la zona metropolitana de Guadalajara. La detención de estos sujetos ocurrió este martes 2 de julio en un inmueble de la privada Bugambilias en Zapopan, Jalisco. En el operativo encabezado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, se detuvo a 5 integrantes de este grupo delictivo y se aseguraron armas, vehículos, dinero y miles de dosis de metanfetaminas. Información de inteligencia identifica al Tío y al Tacua bajo las órdenes directas de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, líder regional que controla las actividades delictivas del cártel en los municipios de Puerto Vallarta, San Felipe de Híjar, Soyatán y Mascota. Se sabe que Mendoza Gaitán es ahijado y persona de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco. Esto lo hace candidato a suceder a Nemesio Oseguera al frente del cártel. En la línea de sucesión del cártel también aparecen personajes como Agustín González Chavarín, Don Guti, el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, Audías Flores Silva, el jardinero, Jorge Luis Mendoza Cárdenas, La Garra, entre otros. Gonzalo Mendoza Gaitán es originario de Apatzingán, Michoacán. Es identificado como un delincuente con un perfil sumamente violento. Autoridades le atribuyen la expansión del cártel en distintas regiones. El Sapo utiliza la fuerza para someter a las estructuras criminales locales y de esta manera ir ganando terreno. A Mendoza Gaitán se le investiga por su posible relación con la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, a través del llamado Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata. Reportes militares indican que el Sapo también opera actividades delictivas en Nayarit, donde se encarga de controlar la distribución, producción y el trasiego de drogas en las regiones sur y costa sur. Además, se le atribuye parte de la ofensiva del cártel Jalisco contra el cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, así como una posible alianza con la Antiunión de Tepito, grupo del crimen organizado que opera en la Ciudad de México. En Jalisco, Mendoza Gaitán disputa varias regiones con la Nueva Plaza, organización que es encabezada por Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. Esta célula del cártel de Sinaloa tiene presencia en Guadalajara y en los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y hubo otra detención este 2 de julio. Se trata de 5 hombres presuntamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo se realizó en el municipio de Oro, Estado de México. Los detenidos ya manifestaron dedicarse a la extorsión y el secuestro y narcomenudeo y que pertenecen a una célula llamada por un hombre conocido como el Black. Bueno, ahí está este golpe. Hay muchos, los 2 golpes, el de ahí de Bugambilias, allá en Zapopan y en el Estado de México, son 2 golpes dirigidos al cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel Jalisco Nueva Generación que tiene varias batallas librándose simultáneamente. Aquí en el caso del Estado de México, una batalla brutal, les recomiendo leer hoy el texto de Héctor de Mauleón en el Universal al respecto, una batalla brutal con la nueva familia michoacana, y en el caso de Jalisco, donde hay mucho en juego, porque lo que está en juego ante la enfermedad, se habla de ella, es un secreto a voces de la enfermedad del Mencho, está en juego la sucesión del propio cártel. El Sapo es uno de los que apuesta a esa sucesión, y los detenidos hoy ahí en Zapopan son personajes ligados a él en un área fundamental, que es el área de la logística. Hay mucho que ver todavía en el cártel Jalisco. Vamos a ver cómo resultan las cosas.
somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo en... La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hoy, en la mañanera, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que no investiga al periodista Carlos Loret de Mola, pero que sí investiga a la empresa Latinus y a sus propietarios. En un hecho inusitado, dijo que por supuesto este hecho viola la ley a la privacidad. También dio a conocer lo que la empresa le ha pagado a sus empleados y a sus conductores. Está violando la ley. La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que no investiga al periodista Carlos Loret de Mola. De acuerdo con el titular de la dependencia, la indagatoria es contra el consorcio empresarial Latinus. Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de las delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus. En el informe que presentó Pablo Gómez ante el presidente López Obrador en Palacio Nacional, se dijo que el periodista no aparece como accionista, dueño, ejecutivo o manager gerente de Latinus. No forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan o prestan servicios ahí y en otros lugares. Indicó que la denuncia contra el consorcio se remonta al 20 de mayo de 2021. Más tarde, la empresa Latinus respondió a la Unidad de Inteligencia Financiera. Negó estar involucrada en actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción. En un comunicado aseguró conocer perfectamente sus obligaciones y derechos y que todo lo tienen en regla, por lo que rechazan tajantemente que desde el medio se cometa algún acto ilícito. La periodista Penilei Ramírez publicó hace unos días que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación contra Loret de Mola, su esposa Víctor Trujillo y 2 empresas de Latinus. La información divulgada en una columna periodística indica que el 8 de febrero la UIF envió oficios a todas las casas de bolsa, de cambio, bancos y sociedades financieras para solicitar información. Según lo publicado, los bancos debían responder si tenían cuentas bancarias y los saldos, así como entregar cualquier contrato de crédito o préstamo de sus estados de cuenta mensuales y cualquier detalle. El 5 de junio, según la columna, la UIF giró otros 2 oficios de investigación relacionados con Latinus. Esa vez fue sobre 2 empresas registradas en junio y en septiembre de 2022. Para Penilei Ramírez, esta acción fue en respuesta a los reportajes que el comunicador sacó al aire y que involucran a gente cercana al presidente. Carlos Loret escribió en sus redes sociales que se trataba de una persecución y acoso contra periodistas y que en cualquier país respetuoso de las libertades esto sería inadmisible. Mire, hay que ser muy claro en esto. A usted le puede gustar o no el periodismo, lo que hace Broso, lo que hace Loret, le puede gustar o no lo que hace Latinus, pero además de esto que decíamos en el reportaje, hay algo que viola, como decía Viviana, el derecho a la privacidad, que es que se dieron a conocer. Si no son investigados los periodistas y comunicadores, ¿para qué diablos dan a conocer en la mañanera lo que han cobrado este año en Latinus? Podrá ser mucho, poco, no sé, no me importa y no nos debería importar. Es un trabajo que hicieron y cobraron un salario. Es un contrato entre ellos y una empresa. Si la empresa está siendo investigada desde el 2021, como decía Pablo Gómez hoy, sería bueno que hubiera ya o dejara de haber algún resultado. Y si está siendo investigada, ¿para qué diablos lo dan a conocer? Me parece, un error de esos errores que se cometen de venganzas políticas que son incomprensibles ya en un país como el nuestro. Se puede discutir, debatir, estar de acuerdo o en desacuerdo con Loret, con Broso, con lo que hace Latinus. Me parece muy bien, para eso estamos, para debatir. Lo que no puede ser es que se sigan violando derechos tan sencillos como divulgar en la mañanera
lo que gana o deja de ganar un comunicador, colaboradores, personas que han hecho colaboraciones específicas, cuando se dice al mismo tiempo que no están siendo investigados. Y si estuvieran siendo investigados, es una doble violación a la privacidad y a la secrecía de la propia investigación. Bueno, me parece un tema que alguna vez, esperemos que después del 1 de octubre se pueda superar. A ver, y vamos a otro tema. Hay durísimos los debates internos en el PAN y en el PRI respecto a sus propios dirigentes y sus responsabilidades en los pésimos resultados electorales del pasado 2 de junio. Marco Cortés culpa al pasado y no asume su culpa, no asume culpa alguna, por supuesto, y de paso miente. Alejandro Moreno simplemente se quiere reelegir, aunque para ello tenga que violar los estatutos del propio partido que él tiene que respetar. Nerviosismo y confrontaciones son parte de lo que ocurre dentro de los partidos de Acción Nacional y Revolucionario Institucional tras los malos resultados obtenidos en la elección pasada del 2 de junio. Ambos partidos están en una fase de renovación de liderazgos. Los actuales dirigentes, Marco Cortés y Alejandro Moreno, han manifestado su intención de seguir al frente del PAN y PRI. Esto ha provocado rechazo de algunos de sus militantes. El encontronazo más intenso ocurrió entre el mismo Marco Cortés y el panista Javier Lozano. Su discusión fue durante un programa en YouTube que se volvió tendencia. El debate comenzó con las declaraciones de Lozano, argumentando que García Luna era panista, a lo que Cortés contestó que no era militante y que el PAN nunca lo reconoció. Luego la discusión subió de tono, cuando Marco le pidió a Lozano reconocer que estaba enojado por no obtener una plurinominal en el Senado. Y de ahí siguieron con una serie de acusaciones por las fallas del PAN en más de una elección. El segundo round llegó con el expresidente Felipe Calderón. En la red social X mostró su inconformidad porque Jorge Triana quedó fuera del Congreso mientras que el presidente del PAN consiguió un lugar vía plurinominal. También dijo: la caída del PAN tiene una explicación muy clara. Sus dirigentes, especialmente el actual, Marco Cortés, se han servido con la cuchara grande. Y remató diciendo: 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla. ¿Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías? Marco contestó: la explicación para los panistas es muy clara. Dejaste completamente sola a Josefina y pactaste con Peña Nieto. Y de pluris mejor no hablamos. Tu grupo sabe muy bien de eso y hasta me las pidieron en 2021 y 2024. Y en el PRI también hubo declaraciones. En una entrevista, Dulce María Sauri, exdirigente nacional del PRI y actual consejera nacional del partido, advirtió sobre el daño que haría al organismo político mantener a la actual dirigencia nacional. Y es que el próximo domingo 7 de julio se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Partido, en la que se hará un análisis sobre lo acontecido en el proceso electoral pasado y se determinará la prevalencia o no de su actual presidente. Alejandro Moreno termina en agosto, pero priistas acusan que pretende cambiar los estatutos del partido para buscar una reelección, lo que actualmente no está permitido en el PRI. Alito Moreno indicó: independientemente de lo que decida la Asamblea, seré un soldado del partido. Voy a trabajar con el partido y vamos a fortalecer la unidad del PRI. Asegura que es más importante ver a profundidad lo que debe cambiar en el PRI. Pero Sauri asegura que a días de la Asamblea hay sospechas, pues no hay información en la página oficial del partido sobre la Asamblea y tampoco hay datos de las reuniones de las comisiones. Bueno, mire usted, Marco Cortés y Alito Moreno son dos desfachatados, en serio, han tenido los peores resultados de su historia. Yo no sé con qué cara Marco Cortés se pone a debatir las elecciones del 2012, estamos en el 2024, ha sido presidente del partido durante 6 años y no puede cubrir ni siquiera la mayoría de las casillas. Tiene los peores resultados que ha habido nunca, ni comparación, ya quisiera el PAN tener los resultados que tuvo en el 2012. En esta ocasión ha sido un desastre lo que ha ocurrido en el PAN, la forma en que han ido perdiendo una y otra vez posiciones, lo que se ha dividido ese partido, la forma en que Marco Cortés trató a Xóchitl Gálvez,
Alito Moreno, ¿qué se puede decir de Alito Moreno? Señores, a ver, quiere reelegirse en su partido, dice, soy un soldado del PRI, vamos a trabajar por la unidad. Destrozó la unidad de su partido. La mayoría de sus cuadros se han ido, buena parte de los que también se han ido del PAN. Entonces, y quieren reelegirse o quieren quedarse con sus grupos y por lo pronto se quedan en el Senado durante 6 años porque los dos se pusieron número 1 en sus listas de senadores plurinominales, porque no vaya a ser eso de hacer campaña y ganar votos, es muy naco, ¿no? Es una vergüenza, Marco Cortés, una vergüenza Alejandro Moreno. En Morena, mientras tanto, parece haber acuerdo para que la próxima presidenta de la Cámara de Diputados sea Ifigenia Martínez, una de las fundadoras, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, de la Corriente Democrática en 1987. Si es así, Ifigenia, una mujer muy absolutamente respetable, de 94 años ya, pero que sigue muy activa, será quien entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Así están las cosas en nuestros partidos, pero no es el único que tiene problemas, ¿eh? No, bueno, pero hablando de Ifigenia Martínez, en verdad es un orgullo poder platicar con una mujer así, con la solidez y con el conocimiento y la tranquilidad que tiene. Mientras tanto, siguen los debates en los Estados Unidos sobre la hipotética renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial demócrata. Hoy el New York Times publicó que el presidente estaba considerando esta opción. Horas después fue desmentido por los voceros de la campaña presidencial y más tarde la Asociación de Gobernadores Demócratas expresó su apoyo a Joe Biden. Pero lo cierto es que urge que el resto del partido en el poder de la Unión Americana defina el futuro de los demócratas, que es ya en muy pocos meses. La Casa Blanca pide dar vuelta a la hoja al tema del mal desempeño de Joe Biden en el debate presidencial del pasado 27 de junio, donde se midió con Donald Trump. Esto luego de la publicación en el periódico The New York Times, en el que indicó que Biden ha reconocido a un aliado cercano bajo condición de anonimato que está sopesando seguir en la carrera. Lo que dice el aliado anónimo, al que se cita el diario, es que si Biden sigue cometiendo lapsus como los del debate, con frases sin acabar, titubeos y falta de agudeza mental, podría no ser capaz de salvar su candidatura. La fuente asegura que el presidente sigue decidido a mantenerse en la lucha por la reelección, pero admite, él sabe que si tiene 2 actos más como ese, estaremos en un lugar diferente. Otras agencias también han citado fuentes cercanas a Biden y señalan que el presidente ha reconocido en su entorno que los próximos días son decisivos. Ante estas publicaciones, principalmente la del New York Times, la vocera de la Casa Blanca salió a desmentir que Joe Biden esté pensando en dejar la contienda por la reelección. The president is clear-eyed. And he is staying in the race. I don't have anything else beyond that. He's staying in the race. That is what the president is promised to do. That is what he wants to continue to work. Y no es la única publicación del diario neoyorquino sobre la salud del mandatario. También publicó que según fuentes de su entorno, los lapsus que sufre Biden parecen ser cada vez más frecuentes, más pronunciados y más preocupantes. A ello se suma una encuesta del mismo New York Times y el Siena College, publicada este miércoles, una de las primeras desde el debate. Mostró que Trump amplió su ventaja contra Biden a nivel nacional a 6 puntos, 49%, 43%. Mientras que el martes, 2 demócratas de distritos clave en la Cámara de Representantes declararon que la carrera para Biden estaba terminada, mientras que una ola de operadores y expertos han pedido que el presidente dé paso a un nuevo candidato. Sin embargo, esta tarde gobernadores demócratas cerraron filas con Joe Biden. Tras una reunión en la Casa Blanca, Tim Walz, gobernador de Minnesota y presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas, expresó su apoyo para que Biden siga en la contienda. Yes, fit for office. None of us are denying. Thursday night was a bad performance. It was a bad hit, if you will, on that. We've served when Donald Trump was president, and the threats to our nation were real. We understand a Trump presidency was chaos, destruction. A ellos se suman una serie de alcaldes demócratas que también anunciaron su respaldo a Biden.
Pues veremos a ver qué pasa si no declina precisamente el presidente Joe Biden hacia otro candidato. De pronto será muy tarde, recordemos, y como decimos, las elecciones son ya en noviembre, así que a ver qué pasa en los Estados Unidos, que es una elección que sin lugar a dudas afecta no solamente a ese país, sino a todo el mundo. Nosotros ya nos vamos, por favor, nos vemos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.